Ya es esa época del año en la que los super inversores actualizan sus portafolios. Y no sé ustedes, pero a mí la verdad es que me encanta estar chismeando qué rayos están haciendo estas ballenas gigantescas del mercado. Y entre todos estos inversionistas o magnates gigantescos, hay 3 portafolios que por el momento la verdad son mis favoritos absolutos. Entonces quiero que en el video del día de hoy veamos y analicemos 3 portafolios de 3 inversionistas distintos que tienen formas distintas de invertir, pero que tienen un par de cosas en común. Y esto es que tienen portafolios concentrados, o sea, muy pocas posiciones dentro de su patrimonio, digamos, o dentro de sus fondos de inversión. Y lo segundo es que están llenos de empresas de muchísima calidad. Como invierten en tan poquitas empresas, son empresas que están muy bien analizadas, muy bien filtradas y es como una lista exclusiva solamente en lo que invierten estos inversionistas. Entonces, sin más preámbulo, vamos con el primero. Y ese es este señor de aquí, el señor Bill Ackman, que ya lo hemos cubierto varias veces en el canal. El portafolio actual de este señor, que bueno, maneja el fondo de Pershing Square, que es su propio fondo de inversión, tiene solamente 11 posiciones en su portafolio actual y vale un poquito menos de 14,000 millones de dólares juntando todas las posiciones que tiene. Si nos fijamos, principalmente invierte en empresas que la verdad son bastante simples de entender y que las usamos en nuestro día a día. Estas son empresas como Uber, como QSR o Restaurant Brands International, que prácticamente es la empresa dueña de restaurantes muy famosos como Burger King, Tim Hortons, Popeyes. Siguiendo el tema de los restaurantes, también este inversor tiene posiciones en Chipotle, en Google, en Hilton y recientemente empezó a adquirir acciones en Amazon. Que la verdad, junto con Google, esto ya lo he mencionado en varios videos, se me hacen las 2 mejores empresas tecnológicas para invertir por el momento. Uber específicamente, a día de hoy su posición más grande representa más del 20% de su portafolio total. Y Ackman de hecho empezó a comprar en esta plataforma de delivery y transporte a principios de este año. Entonces en el primer trimestre del año, cuando la acción estaba en $60 más o menos, comenzó a comprar. De hecho, hasta hizo un anuncio en su cuenta de Twitter o bueno, X, que la verdad es que hizo que la acción subiera inmediatamente. Tuvo muchísimo optimismo por parte de muchos inversionistas porque a fin de cuentas, cuando Bill Ackman o cuando una de estas ballenas le da su confianza a una de estas empresas, pues el resto del mercado tiende a seguir. Y desde entonces, desde principios del año, la acción ya lleva un crecimiento de más del 50%. Y la verdad es que esta es una empresa que también ya hemos cubierto en el canal y que tengo en portafolio. De hecho, empecé a comprarla a principios del año con un precio promedio de $64 por acción más o menos. Y hoy prácticamente llevo casi ese mismo 50% de rendimiento que ha tenido esta acción en el 2025. Y antes de seguir analizando las posiciones que tiene en su portafolio, hay un detalle importante y es que aquí en esta página que estamos viendo no aparecen todas sus inversiones o todas las empresas en las que invierte, porque los 13 Fs solamente incluyen empresas que cotizan en la bolsa americana. Los 13 Fs son estos reportes que tienen que hacer los gestores de más de 100 millones de dólares en Estados Unidos. Y entonces, si consideramos las posiciones fuera de Estados Unidos, su apuesta más grande no está en Uber en realidad, sino está en Universal Music Group, que al cotizar en la bolsa americana pues no sale en los reportes de este señor, pero aunque ya anunció planes de que quieren salir a la bolsa americana dentro de un mes más o menos. Y esto sin duda le podría traer más exposición y liquidez a la empresa. No solo volverse más conocida o más mainstream, sino también acceso a mucho mayor capital y clientes e inversores. La verdad es que esta empresa es otra correlación, digamos, que tengo con Bill Ackman, como todo fan musical. Es un negocio que encaja perfecto con la filosofía justamente de Ackman, que le gusta invertir en empresas que tengan flujos de caja o flujos de efectivo simples, barreras de entradas elevadas y que no requieran de demasiada inversión en infraestructura física. Por ejemplo, el negocio de la música grabada está dominado por 3 jugadores: Universal, Warner y Sony. Y Universal Music es el líder claro. Este representa a los artistas más importantes del mundo que aquí estamos viendo y la verdad es que actualmente está creciendo sobre todo gracias al auge del streaming y bueno, no solo el streaming como Spotify, Apple Music, sino también a la viralización de las redes sociales, porque todos sabemos que
con los Reels, con los Shorts, con TikTok. Muchísima música que antes nunca se hubiera conocido, ahora se está viralizando bastante. Y Universal, Sony y Warner, pues bueno, se están engordando los bolsillos con este tipo de cosas. Y la otra que no sale en el portafolio de este señor es Nike, que la tiene a través de Call Options. Esto es prácticamente una estructura financiera o una herramienta financiera, digamos, que les permite seguir expuestos a la plusvalía de la acción en caso de que la acción de Nike suba, pero les libera el capital que tienen invertido en Nike para que por mientras lo puedan meter a otras inversiones. Personalmente, Nike sí es una empresa que no tengo en mi portafolio, ni la verdad me interesa mucho agregarla, a pesar de que trae caídas que se podrían ver atractivas. Sí es una marca muy reconocida, pero la verdad es que cada vez más competidores como On Running o Hoka le están quitando, se están comiendo bastante de su mercado. Y se me hace que Nike durante mucho tiempo ha dependido únicamente, digamos, del branding como su ventaja competitiva. Obviamente es un maestro de la logística y tiene proveedores muy establecidos, pero siento que ha dependido mucho del branding y en mi opinión, tener una marca muy valiosa sin duda es una ventaja competitiva, pero es de las ventajas competitivas más débiles que hay allá afuera. O sea, una marca que tiene muy buena reputación se puede perder. Entonces, que Nike esté dependiendo de su crecimiento o de su valuación actual simplemente por el nombre premium que tiene, digamos, la verdad es que no me interesa como inversionista. En cambio, tenemos el otro lado de la moneda, que es Amazon, que Ackman acaba de comprar. Esta también es una empresa que tengo en común. En esta específicamente estuve entrando bastante fuerte, la verdad, en el mes de abril, con todo lo de los aranceles y el pánico que hubo por todas las cosas que sacaba Trump, pues aproveché para comprar en rangos de 160 $180 más o menos, y que a día de hoy la verdad es que ha dado una plusvalía bastante atractiva. Y pues bueno, ya como lo he cubierto también en varios videos de mi canal, pues no solo es una gigante del comercio online y ahora comercio físico también, porque le están compitiendo fuerte a Walmart con los groceries en Estados Unidos, sino que también es una de las mejores apuestas en inteligencia artificial y robótica. Y siento que este inversionista piensa un poquito similar a mi tesis. Y en el caso de Google, que también es una posición de este señor, pues la verdad es que me pasó algo parecido porque justamente entramos más o menos al mismo tiempo. Alguna vez vi una entrevista de él en la que comentaba que justo empezó a invertir en Google en enero, febrero del 2023 más o menos, después de que hubo un desastre absoluto porque Google anunció a Bard y Bard tuvo un error, entonces la acción cayó de manera monumental porque todo el mundo dijo que Google ya estaba muerto, que ChatGPT les iba a comer todo el changarro, y entonces la acción llegó a caer a $80 más o menos, pero desde ese entonces ya acumula más de un 130% de plusvalía. Y en mi portafolio específicamente de Quant Fury la traigo a un precio promedio de $150, que representa cerca de un 30% de rendimiento a día de hoy. Y bueno, siguiendo con su portafolio, la verdad es que es imposible hablar de este sin mencionar a Chipotle Mexican Grill, que dentro del portafolio de este señor ha sido sin duda una de sus mejores jugadas. Si vemos, él empezó a invertir desde el tercer trimestre del 2016 en esta acción, y desde entonces este restaurante ya se ha multiplicado por 5 prácticamente, más de un 400% de rendimiento. Y bueno, con el tiempo esta acción ha ido perdiendo peso en su portafolio, sobre todo en los últimos años vemos grandes ventas, pero no porque la acción haya bajado ni mucho menos, sino porque simplemente Ackman, pues con toda esta plusvalía que generó, pues ha ido tomando ganancias trimestre tras trimestre, porque vaya que la plusvalía de este restaurante fue grande. En general, el portafolio de este señor, la verdad es que me gusta bastante, es concentrado, con unas 13 posiciones más o menos si incluimos tanto a Universal como a Nike, y simplemente son empresas de mucha calidad, de mucha sencillez, o sea, son muy fáciles de entender, las usamos en nuestro día a día. Entonces no veo nada demasiado complicado. Y ahora sí, pasémonos con el segundo superinversor que vamos a estar cubriendo el día de hoy. Y ese es este señor, el buen Pat Dorsey, que la verdad no es tan famoso como Bill Ackman, pero dentro del mundo de la inversión la verdad es que sí es muy conocido. Este señor trabajó en Morningstar, que es una de las firmas más importantes en tema de análisis financiero, análisis de acciones, y fue uno de los pioneros, la verdad, en popularizar el término moat, que usamos bastante en este canal, o foso defensivo, digamos, en
en el tema de inversiones, en el tema de negocios, y además ha escrito 2 libros bastante conocidos sobre tema de inversión. El portafolio actual de Dorsey tiene un valor de 1.12 billones de dólares y solamente 10 posiciones en el mismo. En promedio, como vemos aquí, mantiene sus inversiones en estas acciones durante 13 años, lo que nos dice que este es un inversor claramente con visión a largo plazo y que cuando invierte en una empresa no lo está haciendo para el próximo trimestre, para una pequeña subida, sino para décadas después. Y el último trimestre específicamente, la verdad es que me gustaron bastante las decisiones que estuvo tomando este señor. Muchos movimientos, en mi opinión, muy inteligentes. Para empezar, agregó un 14% a su posición de Booking Holdings. Booking, también una empresa que yo tengo en portafolio. Estamos viendo aquí bastante correlación, por eso me gustan estos portafolios. La verdad es que se me hace de las empresas más sólidas allá afuera. Es una compañía extremadamente rentable. O sea, si vemos sus retornos sobre el capital empleado, son una absoluta locura del 74%, que es como 2.7 veces más que su rival más fuerte, que es Airbnb, o de cadenas hoteleras del sector, se las lleva de cajón. Entonces, esta es una empresa muy capital light, digamos, a como le gusta decir a los americanos, que no tiene que invertir mucho en infraestructura física, digamos, sino simplemente con conectar a turistas con hoteles. Entonces, su mayor cantidad de inversiones, digamos, está en marketing o en anuncios para que la gente conozca sus aplicaciones. Dorsey empezó a invertir en Booking en el primer trimestre de este año, prácticamente igual que yo. Estuve comprando en enero, marzo y sobre todo abril, que bueno, ya será el segundo trimestre, cuando llegué a agarrar a la acción en $4,262 más o menos. Esta acción sí es muy cara, no ha hecho splits porque de acuerdo con sus directivos la verdad no le ven utilidad hacerlo, pero recuerden que pueden comprar fracciones, no tienen que pagar los $5,000 que cuesta cada acción. Y desde entonces, desde esas caídas de abril, lleva más de un 30% de rendimiento mi acción. Y yo supondría que con las compras que estuvo haciendo Pat Dorsey por los trimestres en los que empezó, supongo que también consiguió estos precios de descuento de los aranceles. Y otro movimiento mucho más fuerte fue con ASML, esta empresa holandesa que fabrica las máquinas más importantes para la industria de los semiconductores. Si vemos, en esta holandesa prácticamente duplicó su apuesta en el segundo trimestre del año. ASML pasó de representar un 5% a un 10% del portafolio total de Pat Dorsey. Yo también, otra vez correlaciones aquí, empecé a invertir en ASML en el primer trimestre del 2025 y desde máximos esta acción sigue teniendo una caída del 40%. Esto tiene que ver sobre todo por preocupaciones macroeconómicas y tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, que han puesto ahí un par de restricciones, pero justamente ahí es donde veo oportunidad. Y supongo que Dorsey también. Por eso seguramente aprovechó el pánico por los aranceles. Y como vemos, desde esos mínimos la acción ya subió más de un 20%. Esta, en mi opinión, es una de las empresas más estratégicas que hay en el planeta, sobre todo ahora con el auge, digamos, por la inteligencia artificial. Y para mí tiene una ventaja competitiva, o una de las ventajas competitivas más sólidas del mercado. Y sinceramente está a décadas prácticamente de distancia de sus rivales más cercanos. También este señor incrementó un poco su posición en Google, que ya representa más de un 10% de su portafolio. Entonces, entre Google, Amazon y ASML, que son justamente las 3 empresas que mencioné en uno de mis videos pasados, yo también por el momento las considero de las mejores apuestas que hay en el mercado. Y ahora, una de las jugadas más importantes de Pat Dorsey, sin duda, así como Ackman tuvo a Chipotle, en el caso de Dorsey fue Meta. Él empezó a comprar desde el 2016 y fue acumulando hasta llegar a casi 1 millón de acciones en el 2022. Sobre todo en el último trimestre de este año acumuló varias acciones más. Ese año justamente Meta cayó más de un 75% desde máximos, llegando a valer apenas $90 por acción. El mercado estaba en pánico absoluto por las pérdidas multimillonarias que estaba generando todo el proyecto del metaverso de Mark Zuckerberg y también por la competencia contra TikTok. Pero desde entonces la verdad es que Meta lo ha roto absolutamente todo, se ha multiplicado por 8 veces su valor con más de un 780% de plusvalía. En lo personal,
otra vez, también es una de mis posiciones con mayor rendimiento. En esos tiempos de caídas, de pánicos, de que Meta ya iba a desaparecer, me acuerdo que la compré alrededor de $160 y desde entonces me ha generado casi un 350% de rendimiento. Aunque recientemente, ya en el año actual, hice un par de adquisiciones más, también en abril, en los pánicos, y ya me ha generado más de un 40% de rendimiento en cuestión de 4 meses. La verdad no está nada mal. Y como vemos, Dorsey ya empezó a reducir la posición y a tomar ganancias seguramente multimillonarias, aunque volvió a comprar este año porque seguramente vio atractivo el precio de Meta en las caídas, pero Meta en su portafolio sin duda tuvo un valor gigantesco. De hecho, si vemos, este pasó de valer $687 millones en 2022 a más de 1.1 billions a día de hoy. Y no tengo ningún tipo de duda de que mucho de esta plusvalía fue gracias a solamente una acción, la acción de Meta. Y por último, también quiero cubrir a PayPal. Aquí Dorsey vendió el 100% de su participación y esta es una acción que traía desde el 2018. O sea, una apuesta, la verdad, a largo plazo y con la que la verdad no creo que le haya ido muy bien, ya que si nos fijamos, desde que este señor empezó a comprar hasta a día de hoy, o sea, 7 años, la acción ha estado estática prácticamente. De hecho, hasta cayó un 12% si lo vemos por aquí, aunque claro, tuvo un surgimiento gigantesco en la pandemia, como muchas otras tecnológicas, y en estas fechas justamente de subidas, pues vemos que este inversor también estuvo comprando fuertemente. Entonces, sin duda, siento que fue una terrible inversión para su portafolio. Entonces, y que se haya deshecho de esta posición, la verdad es que en mi opinión habla muy bien de este inversionista, porque todos cometemos errores y esta inversión sin duda en términos monetarios pues fue un error para su portafolio, pero también hay muchos inversionistas allá afuera y les puede pasar a los inversionistas más pequeños y a los inversionistas más gigantescos que tienen como un apego emocional a sus acciones, y eso la verdad siento que es muy peligroso, porque muchos pueden llegar a pensar, no, pues si yo compro una acción en 300, pues no la voy a vender en 50, o sea, no le voy a perder $250 a mi acción, ¿estás loco? Y esta es una manera muy peligrosa de pensar. Recuerda algo muy importante, que esta es una de mis frases favoritas: a las acciones no les interesa en cuánto las compraste o cuánto pagaste tú por ellas. Las acciones no son algo a lo que debamos de tener como un apego emocional, sino son un negocio, y a fin de cuentas, si el negocio deja de ser atractivo, pues su acción también. Y en esta decisión que tomó este trimestre de deshacerse de esta empresa, la verdad es que coincido totalmente. De hecho, en lo personal, otra correlación aquí, no en compra sino en venta, yo también vendí mis acciones de PayPal ya por completo. Mi posición vendí alrededor de los $70. Le logré sacar un pequeño rendimiento, pero la verdad es que en mi opinión PayPal hoy en día no tiene como un moat, una ventaja competitiva clara. Tiene demasiados productos sustitutos, desde Apple Pay hasta Stripe, pasando por todos los bancos digitales que hay y por supuesto las criptomonedas. Es un negocio que en mi opinión actualmente está siendo muy fácil de reemplazar o sustituir y le veo poca diferenciación. De hecho, esta empresa sigue un 80% debajo del valor que llegó a obtener en sus máximos del 2021 y no ha podido recuperar nada en prácticamente 5 años, lo cual habla muy mal de su posición competitiva en el mercado. Entonces, en conclusión, la verdad es que me gusta mucho este portafolio de Pat Dorsey. Las últimas decisiones que han tomado se me hacen bastante buenas y bueno, al ver tanta correlación con mi propio portafolio, pues por eso me agrada bastante el de este señor. Y ahora sí, vámonos con el inversionista con el que quizás menos correlación tengo, a diferencia de el portafolio de Bill o el portafolio de Dorsey, y estamos hablando de Chris Hohn, a quien muchos la verdad lo han llamado como el Warren Buffett europeo, además de ser uno de los mayores filántropos del mundo, que junto a Bill Gates ha donado miles de millones de dólares. Maneja el portafolio de The Children's Investment Fund, que actualmente tiene un valor de $50 mil millones con solo 10 empresas en el mismo. En términos de calidad, creo que este es el portafolio que se lleva la corona, es el portafolio que veo más pesado por todos los nombres que la componen. Para empezar, tiene 2 gigantes tecnológicos y sumamente sólidos: Microsoft
y Google. Ya pasándonos al sector financiero, aparecen empresas como Visa, Moody's y S&P Global que dominan absolutamente sus respectivas industrias. En el caso específico de Moody's, de hecho, hay un dato muy interesante porque Chris Hohn contó en una entrevista que él empezó a comprar durante la crisis financiera del 2008, cuando la acción cotizaba apenas 10 veces sus utilidades, y lo hizo justamente en un momento en el que hasta el propio Warren Buffett estaba vendiendo parte de su posición en Moody's. Entonces el mercado estaba en completo pánico porque a las calificadoras se les estaba culpando mucho de haber permitido, por ejemplo, los productos financieros que a fin de cuentas explotaron esa crisis, y entonces la acción, claro, se desplomó durante 2008-2009. Pero Chris Hohn, la verdad es que ignoró ese miedo, entendió el modelo de negocios de Moody, que seguía siendo un duopolio absoluto junto con S&P, que es otra empresa que tiene en su portafolio, y desde entonces esta empresa ya acumula una subida cercana del 3000% desde esos puntos mínimos. Y bueno, además de estas empresas financieras, pues su portafolio también está lleno de negocios de transporte e infraestructura, como lo son Canadian Pacific, Canadian National Railway y las españolas Ferrovial y AENA, que manejan autopistas y aeropuertos en distintas partes del mundo. Todas estas, como vemos, son negocios bastante intensivos en capital, pero con barreras de entrada casi imposibles de replicar o barreras de entrada muy difíciles de escalar por parte de sus competidores. Y otra vez, para aclarar un poquito, la posición que tienen en AENA, que es esta operadora de aeropuertos en Europa, España, Madrid, Barcelona, inclusive en México tienen aeropuertos, como no cotiza en la bolsa americana, pues no sale en sus reportes, pero aquí tienen invertidos más de 1.600 millones de euros, que representaría como un 2 o 3% de su portafolio total. Y también como fun fact, Chris Hohn no solo ha invertido a través de su fondo en esta operadora española, sino también con su propio patrimonio. Aquí vemos la posición que tiene la empresa, es dueño de un 2.5% más o menos. Pero la posición más importante de su portafolio está en GE Aerospace o General Electric Aerospace. Esta representa un 24% del total. Para los que no la conozcan, para que se den una idea, 3 de cada 4 vuelos comerciales en el mundo dependen de motores fabricados por este negocio. GE Aerospace es proveedor tanto de Boeing como de Airbus, lo que significa que cada vez que estas compañías producen un avión para después vendérselos a las aerolíneas, pues lo hacen con motores de GE. Entonces están en una posición bastante valiosa para el resto del mercado. Y lo más increíble es que no es una inversión que lleve décadas. Chris Hohn empezó a invertir en GE Aerospace en el primer trimestre del 2023, cuando cotizaba en torno a $60 por acción, y hoy su acción vale alrededor de $265, lo que significa que lleva un rendimiento de más del 300% en apenas 2 años. Y esta no es una empresa muy conocida, muy mediática, pero sin duda es dominante en su industria y claramente está aquí para quedarse. Ya como vemos, la lógica detrás de las posiciones en su portafolio es sencilla. O sea, invierte en empresas que van a seguir existiendo y dominando dentro de los próximos 50 años. Por ejemplo, vamos a seguir necesitando aviones y ahí va a estar GE Aerospace. O vamos a necesitar ferrovías todavía para transportar mercancías, pues ahí van a estar Canadian Pacific y Canadian National. O vamos a seguir necesitando procesar pagos, pues ahí va a estar Visa. O las empresas y gobiernos van a seguir requiriendo obtener calificaciones crediticias, pues para eso están Moody's y está S&P Global. Y claro, también cada vez necesitamos más espacio en la nube, y para eso están empresas como Amazon y Google. De hecho, tan sólido es este portafolio que Chris Hohn ha dicho en entrevistas que la empresa más riesgosa que tiene es precisamente Google o Alphabet. Por eso ocupa una de las posiciones más pequeñas dentro de su fondo como una manera de limitar la exposición a este riesgo. Y el problema que ve aquí es el aumento que ha tenido de competencia Google por la inteligencia artificial, con herramientas como ChatGPT que han amenazado con reemplazar la búsqueda tradicional de Google. Al final, lo que vemos es que Chris Hohn solamente invierte en monopolios naturales, empresas con barreras de entrada altísimas, y aunque sean negocios muy intensivos en capital o que requieran de mucha inversión para poder operar, como los aeropuertos, las ferrovías, motores de avión, son activos que prácticamente a día de hoy son irreemplazables. O sea, no vas a quitar una ferrovía que va desde México hasta Canadá
ni vas a quitar el aeropuerto de Madrid. Son cosas que vamos a seguir necesitando y estas empresas se encargan de ello. Entonces, a fin de cuentas, son negocios pensados en durar décadas y seguir generando retornos estables. Que por cierto, aquí arribita te dejo el video que le dediqué a los aeropuertos, porque como ajón, la verdad es que a mí también me gusta mucho como inversión. Y pues bueno, en conclusión, estos son 3 portafolios que en lo personal considero bastante atractivos. Van muy correlacionados con mi propio portafolio, entonces por eso los pongo en estos top 3. Y si vemos las similitudes entre estos, pues son portafolios muy concentrados, muy pocas posiciones y solo se enfocan en empresas de calidad y que creen que tienen ventajas competitivas duraderas. Y de hecho, me acuerdo cuando yo empezaba en el mundo de las inversiones, un mentor mío me comentaba que él nunca invertiría más de un 5% de su portafolio en una sola inversión o que nunca tendría menos de 50 empresas en su portafolio. Y yo la verdad es que al principio pensaba similar, pero conforme ha pasado el tiempo he ido madurando un poquito más en el mercado de valores, digamos. La verdad es que prefiero 1000 veces más tener un portafolio concentrado con pocas posiciones, pero que a cada empresa le entiendo mejor. O sea, imagínate invertir en 50 empresas diferentes y cuando van a hacer su reporte trimestral, imagínate ver 50 reportes distintos. Sería una absoluta locura. No hay manera de repartir tu cerebro en 50 piezas distintas. Y como dice Warren Buffett, la diversificación es una protección contra la ignorancia. Y a fin de cuentas, la concentración es lo que crea la verdadera riqueza. Pero bueno, esto simplemente es mi opinión. Si tú no eres alguien que le guste estudiar mucho, por ejemplo, empresas distintas, pues normalmente es mucho mejor invertir solamente en ETFs o en fondos de inversión que tengan muchas empresas distintas. Pero en lo personal, por el momento, prefiero tener un portafolio dividido en pocas empresas, pero muy selectivas. En fin, mi gente, sin más, déjame en los comentarios cuál de estos 3 portafolios te pareció mejor, de mejor calidad, o en cuál pondrías tu propio dinero. Y si te gusta este tipo de análisis, deja tu like, tu comentario y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, chao.